Bueno, estamos contentos de estar aquí de nuevo en la casa del Señor y poder abrir las Escrituras confiándonos al Espíritu Santo aquí en medio de nosotros. Siempre le invocamos para que Él sea nuestro iluminador y que sea quien nos ayude, ¿verdad? Porque es muy importante el estudio de la palabra del Señor. Estamos enfrascados aquí en estos versículos que se encuentran en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, versículos 24 al 28. Habíamos dicho anteriormente que no solamente son posiblemente uno de los versículos más difíciles de toda la Escritura, sino obvio del libro de Corintios, por lo que no podemos pasar por ellos a la ligera. Para poder tener un buen entendimiento de estos versículos, hay que tener una firme base doctrinal, especialmente acerca de Cristo, su persona, su misión. La semana pasada les instaba, ¿verdad?, que se pusieran a escribir y responder a dos preguntas: ¿quién es Jesús y cuál fue su misión? ¿Por qué? Porque la respuesta que usted dé a estas dos preguntas es de vital importancia para su salvación, porque hay conceptos que pueden ser fatales. Pero a su vez, usted no puede responder esas preguntas fuera de las Escrituras y fuera de tener un conocimiento de lo que Dios revela a sí mismo, porque esto no es conocimiento humano, tiene que ser revelación de Dios a través de su palabra. Y yo encuentro que a veces hay pobreza en lo que es el conocimiento de la palabra del Señor, que es obvio por qué han salido tantos conceptos erróneos acerca de la persona de Jesucristo. Y hermano, es por la falta de interés en el estudio de la palabra de Dios. Yo les admiro a ustedes que están aquí todos los martes siguiendo este libro de Corintios, pero ¿cómo puede crecer una persona que viene hoy, después se aparece al mes y lo que va escogiendo un poquito por aquí, un poquito por allá? No está siguiendo un estudio sistemático de la palabra y es obvio que la doctrina entonces es débil, no se afirma, y esos son, como dice, vulnerables a los ataques del enemigo, que el enemigo viene, le envía personas llenas de confusión y mentira, los engañan, y ese es el resultado a veces de uno no congregarse, de uno no serle fiel al Señor. Vamos a leer los versículos y ver que en efectivo está tratando un tema bastante difícil, porque se trata de la subordinación de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos balancear el hecho de que Cristo es Dios y a su vez está sujeto y subordinado a su Padre? Dice en estos versículos: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Estuvimos explicando la semana pasada que aquí está tratando, cuando dice luego el fin, se está refiriendo cuando ya ha pasado el milenio, cuando ya se acabó todo lo que es prácticamente la vida en el planeta, la vida del ser humano en el planeta. Ese es el momento en que el postrer enemigo es la muerte, es vencido, y es cuando prácticamente se ha completado ya el plan de redención que Dios tenía desde antes de la creación del mundo. Ya han pasado todas las dispensaciones de tiempo y está completo. Ahora el Hijo hace la entrega al Padre de ese reino, pero lo hace de una manera subordinada y sujeta, y eso es lo que nos ha llevado a estos estudios, para no confundirnos acerca de la persona de Jesucristo. Les repito, el concepto que usted tenga de Cristo es vital para la salvación. Dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ese es el Padre a Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, cuando dice todas las cosas no se refiere al Padre, porque el Padre fue el que sujetó todo debajo de los pies de Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ve cómo estos versículos son muy difíciles, y eso es lo que ha prácticamente desviado a muchas personas con relación al concepto que tienen de Cristo, porque esta subordinación, esta sujeción que hablábamos la semana pasada, que fue voluntaria, que fue un acuerdo con el Padre, que no se trata de inferioridad, sino de colocarse dentro de un orden para cumplir un propósito, hace que muchos piensen que Cristo no es Dios o que es inferior al Padre. Y hay que darse cuenta que Jesús está aquí hablando en lo que fue su kenosis. En Mateo 16, versículos 13 al 18, hoy dijimos que íbamos a hablar acerca de la naturaleza de Cristo, y no solo este tema requiere tratar la naturaleza de Cristo, sino también la doctrina de la Trinidad. Mateo 16, versículos 13 al 18, sabemos que Jesús se interesó en preguntarle a sus discípulos cuál era la opinión que ellos tenían de su persona, ¿verdad? Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, o sea, ellos van a compartir ahora las opiniones que habían escuchado de la gente. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Eso es lo que dice la gente. Hoy día nosotros podemos también hacerle esta pregunta a muchas personas, inclusive gente que está en otras religiones que no son cristianas o en sectas, y seguro que van a tener una opinión de Jesucristo. Para muchos Él es un profeta, un maestro, un ilustre maestro, pero hasta ahí. Sin embargo, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Que soy yo. Por eso nosotros como cristianos debemos tener una opinión acerca de la persona de Jesucristo. Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí está la declaración que envuelve precisamente la respuesta a la pregunta: ¿quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente. O sea, es Dios. ¿Cuál es su misión? Él es el Cristo, Él fue el ungido, Él fue el enviado, precisamente para salvarnos de nuestros pecados. Sabemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Precisamente uno de los títulos que más le gusta a Jesús usar y referirse a Él mismo es ese de Hijo de Hombre, pero Él también se denomina como Hijo de Dios. O sea, la humanidad y divinidad de Cristo están unidas sin confusión, sin mutación, que significa cambios, sin división, sin separación. Cada naturaleza conservando sus propios atributos. Asumir la naturaleza humana tuvo como propósito identificarse con nosotros para ser nuestro Redentor, para ser nuestro Salvador. Gálatas 4:4. Pero hermanos, igual que hoy día persisten diferentes opiniones acerca de Jesucristo, esto es algo que la iglesia ha tenido que lidiar a través de los siglos, o sea, lidiar con las herejías que se han levantado y han salido de congregaciones que se llaman cristianos. ¿Por qué han salido estas herejías con falsos conceptos de Jesucristo? Y hoy día vemos que tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Por no tomar en serio el estudio de la palabra de Dios, por no tomar en serio en lo que es conocer doctrina,
el estar, hermanos, afirmando todo lo que nosotros sabemos con la Biblia. Una de las herejías que la iglesia primitiva tuvo que atacar, y ahora aquí vamos a mencionar algunas de ellas, inclusive nos vamos a dar cuenta cuánto ha afectado hasta la mente de muchos cristianos. Una de ellas es el docetismo. Enseñaban que Jesús no había tenido un cuerpo físico real, o sea, no había tenido una verdadera naturaleza humana. O sea, ellos argumentaban que Jesús parecía tener un cuerpo, pero que en realidad era un fantasma. Ese fue el docetismo. Eso es un error grave, porque nosotros sabemos que la única razón por la que el mundo conoció a Cristo y Él vino a la tierra fue a tomar forma humana. ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo va a venir en forma de fantasma? Por eso es que ahí en Primera de Juan 4, del 1 al 6, atacando esta tendencia docetista, fue que Juan tuvo que decirle: aquel que no confiese que Cristo ha venido en carne, no lo recibáis, no le digáis bienvenido. Es doctrina de demonios, hermanos. Pero igual que habían personas que estaban negando de que Jesús había venido en un cuerpo físico, estaba también el monofisitismo, que fue otra herejía que tuvo que la iglesia luchar contra ella. Según esta tendencia, Jesús no tenía dos naturalezas, sino solamente una. Y esa naturaleza singular no era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana, sino una mezcla de ambas. O sea, implicaba una naturaleza humana deificada o una naturaleza divina humanizada. O sea, esa era la peculiaridad de esta tendencia, creer que Jesús no tenía dos naturalezas, solamente una. Y seguimos mencionando, por ejemplo, entre las falsas opiniones sobre la persona de Cristo está el evionismo o arrianismo, que es negar la naturaleza divina. Esta es la práctica de los testigos de Jehová, la creencia de ellos. Está también el euticismo, que se parece al monofisitismo, que es negar la distinción de naturaleza. O sea, para ellos es una sola mezclada. Y no es así, hermano. No es una sola naturaleza mezclada. Son dos naturalezas en la persona de Cristo. Dice que todos estos conceptos pueden a veces confundirnos en nuestra mente. Y hay que tener claro lo que la Biblia habla acerca de la naturaleza del Señor. Estaba también el nestorianismo, que es negar la unión de naturalezas. O sea, para ellos no era posible que en una persona hubieran dos naturalezas. Eso es el nestorianismo. El apolinarianismo, que es negar el espíritu humano. Yo no pretendo que usted aprenda todos estos nombres, hermanos, pero para que usted sepa todos los errores que hay allá afuera, y uno de los más comunes, y yo pienso que de todos los demás, por lo menos entre los cristianos no hay problema, porque estamos bien definidos en lo que conocemos y sabemos del Señor, pero uno de los que sí se ve a flor de piel dentro de las iglesias cristianas, yo no estoy hablando ahora de sectas y no estoy hablando de otras religiones falsas, no, todo el mundo tiene una opinión de Jesucristo, créame, todo el mundo tiene una opinión de Jesucristo, pero es increíble que dentro del mismo cristianismo hayan también errores en cuanto a la naturaleza de Cristo, y es el sabelianismo. El sabelianismo es creer que Dios se revela en maneras o modos. Y eso es un error que tiene que llevarnos, hermanos, a estudiar un poquito lo que es la doctrina de la Trinidad. Hace mucho tiempo que no la tocamos, la enseñamos en la iglesia, y es importante tener un concepto correcto. Es cierto que este vocablo Trinidad
no aparece en ninguna de las páginas de las Escrituras. No la busque, no la va a encontrar. ¿Okay? Pero no significa el hecho de que no exista el término de que la doctrina no sea bíblica. Primera de Juan 5, 7 y 8, el cual una vez estuvimos dando un estudio acerca de este pasaje también difícil, cuando estuvimos estudiando las cartas de Juan. No vamos a estudiarlo de esa manera, porque la estudiamos en el sentido de que hay muchos que están dudando de la genuinidad de estos versículos, pero nosotros pudimos estudiar esa parte y darnos cuenta que en efectivo dice ahí, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ese es el mejor versículo que pueda, aunque no exista la palabra Trinidad, que pueda definir nuestra creencia. Primeramente, alguien que da testimonio es un ser personal. Ningún ser impersonal puede dar un testimonio. Y cuando dice 3 son los que dan testimonio, ahí se está refiriendo a 3 personas. Y claramente dice, las 3 son uno. Sí, exacto. Sí, exactamente. Pero lo que dimos en aquel entonces fue que era suficiente, lo que había en el manuscrito original era suficiente para basar la creencia. A pesar de que haya sido añadido un comentario, porque más bien lo que se hizo fue un comentario de lo que ya había ahí, pero estaba ahí la esencia de las 3 personas en un solo Dios. Gracias por recordarme, hermana. Sí, nosotros estuvimos estudiando porque este versículo de Juan nos refuta muchas doctrinas. No, nosotros estuvimos estudiando Primera de Juan y fue cuando tratamos el capítulo 5 de Primera de Juan. ¿Sí? Exactamente. O sea que a pesar de que es cierto, a veces, por eso, hermano, el enemigo es experto en las medias verdades, que son las peores mentiras. Esa es la peor mentira, son las medias verdades. Y por eso uno tiene que prepararse para tampoco darse de ignorante ante estas personas. Porque es cierto que Trinidad no aparece en la Biblia, es cierto que aquí hay un comentario que se le hizo al versículo, pero la esencia está ahí y está comprobada en los manuscritos originales. Pero cuando se usa Trinidad, más bien es una palabra para dar un mejor entendimiento de lo que es la deidad de Dios. Yo sé que la Trinidad es una doctrina difícil de razonar para nuestras mentes finitas, pero sabemos, como dice 1 Corintios 2, del 9 al 10, y 1 Corintios 2, 7, que Dios no es Dios de confusión. Y además, sus misterios, los misterios que son divinos, que Él quiere que nosotros conozcamos, Él nos los reveló. Y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, para entender estos misterios. La Trinidad es la esencia misma de los misterios de Dios. Es más que un dogma doctrinal, es una realidad que pertenece a la misma naturaleza de Dios. Y es bien importante que lo entendamos, hermano, porque estamos viendo aquí una subordinación, una sujeción del Hijo al Padre y no podemos quedar confundidos al respecto. El Dios que se nos revela en la Biblia, Él se presenta como trino, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Simplemente, aunque no lo podamos explicar, y vamos a ser ayudados por hombres que Dios usó para explicar la Trinidad, aunque no la pudiéramos explicar, la creemos porque así es que se revela Dios en la Biblia. Así es que se revela. Fíjense que después que la iglesia estableció el canon de las Escrituras, entre las muchas doctrinas bíblicas que hay, esta de la Trinidad fue una de las primeras que la iglesia se afanó en definir.
Se encontró preciso que nos definiéramos en el conocimiento de la esencia de Dios. Y fue Tertuliano de Cartago quien usó por primera vez el término Trinidad. Él era un africano, un ciudadano romano que se había convertido al cristianismo, y fue el primero en usar este término. Luego, Agustín de Hipona se dice, quien hasta la fecha ha dado el mejor tratado acerca de lo que es la Trinidad. Pero esta doctrina no dejó de provocar controversias. O sea, la primera controversia fue refutar y aniquilar herejías que habían resultado para evitar la diseminación de estos grupos. Las tres herejías que resultaron en los primeros siglos fue el unitarianismo, el patripacionismo y el sabelianismo. Hermano, duran hasta el día de hoy, y por eso hay que conocerlo. ¿Usted conoce algo acerca de estas herejías? Bueno, vamos a conocer un poquito. Posiblemente ya conociendo estas tres herejías, sea que nos lleve el estudio el de hoy, pero la semana que viene vamos a seguir hablando acerca de la Trinidad, de la naturaleza de Jesucristo, porque todo esto es importante. El unitarianismo se conoce también por monarquismo. Data del 170 después de Cristo. Mono, ustedes saben que significa uno. Arque, principio. Entonces más bien lo que está diciendo es un principio. Y ellos se levantaron para defender la unidad de Dios, creyendo de que estaban haciendo una cosa buena. Más bien querían defender la unidad de Dios contra el politeísmo, que es el tener varios dioses o creer en muchos dioses. Entonces salieron con la interpretación con relación a Dios que Él se revelaba, escuchen, como energía, como poder divino en Jesús. Fíjense el concepto ya cuán errado está de lo que es la naturaleza de Jesús. Una cosa es decir, Jesús es una de las tres personas de la Trinidad, identificado como el Hijo, porque Él es el que iba a encarnar en ser humano, identificado como el Hijo, y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y se humanó. Eso es diferente a decir que en Jesús, como si hubiera sido un ser humano creado, un hombre normal, vino sobre él la energía y el poder de Dios. ¿Ve la diferencia? Bueno, ellos trataron de hacerlo para defender contra el politeísmo, pero vemos cuán errados estaban de la naturaleza de Cristo. El patripacionismo fue promovido por Morción. Ese fue su promotor. Este hombre tenía antipatía contra el mundo material y especialmente contra el judaísmo. Para él, el mundo era malo. En otras ocasiones hemos hablado de lo que es la influencia gnóstica, que esa era la idea que más bien ellos tenían. Muy conveniente para el gnóstico era: el mundo es malo, el espíritu es bueno. Lo que hacemos con el espíritu no tiene nada que ver con el cuerpo puede dedicarse a las cosas de esta tierra, mientras el alma se dedica a las cosas celestiales, y no hay ningún problema. Muy conveniente, claro. Bueno, este hombre, Morción, pensaba de que el mundo era malo. Por tanto, como el mundo es malo, ¿qué ustedes creen? Su creador es malo e ignorante. Fíjense, qué cosa tan tremenda. Hermanos, yo me quedo frío realmente por lo que le pasa a la gente por los sesos. Realmente me quedo pasmado. Me quedo frío. Y yo siempre digo, no me asombra tanto que alguien se levante con estas aberraciones y estas cosas absurdas, sino más me asombra que siempre va a encontrar seguidores. Siempre. Ahora, hoy día estamos viendo el canal de la televisión, algo que hay ahora, el Kabbalah. El Kabbalah ya tiene millones de seguidores el hombre. Millones. Kabbalah. Ya tiene millones de seguidores.
No me asombra que se levanten estos hombres, hermano, más que lo rápido que consiguen gente que los siga. Bueno, hablando de Morción, para él, el patripacionismo, porque tiene que ver mucho con el Padre de Jesús. ¿Quién era el Padre de Jesús? Para él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Entienden? O sea que hay un Dios supremo, que es el Padre de Cristo, y un ser inferior que es Jehová. Entonces Jehová fue el que hizo este mundo y colocó a la humanidad. Y Jehová es celoso, arbitrario, escoge a su pueblo por sobre los demás, lleva la cuenta de quienes le desobedecen para vengarse, es un Dios de justicia. Fíjense para que usted vea, ese era el concepto que tenía de Jehová. Hermano, hoy día se levantan mucha gente que no entienden para nada, no pueden aceptar los atributos de Dios, que Dios es un Dios justo, pero es santo, aunque es amor, pero es justo, y no pueden entender todo lo que sea el concepto de la ira de Dios y cómo Él tiene que condenar y castigar el pecado. Pero para Morción, ese Dios es un Dios de injusticia. Pero el Padre de Cristo está por encima de Jehová. Él es todo amor, no requiere nada de nosotros, sino que nos los da todo, incluyendo la salvación gratuita. No establece leyes, no habrá juicio final. Conveniente, ¿verdad? Muy conveniente. Jesús no es hijo de María, porque de ser así, fuera criatura de Jehová. Así que para ellos Jesús fue un hombre que apareció repentinamente ya maduro. Rechazan el Antiguo Testamento, usaban solamente a Lucas y las epístolas de Pablo. O sea, prácticamente eso es lo que es el patripacionismo. Tiene que ver con quién era el Padre de Jesús, pero vemos completamente una doctrina errónea. Pero la más interesante de todas es el sabelianismo. El nombre de esta herejía resulta de su promotor Sabelio. Ellos querían proteger y defender la unidad y la singularidad de Dios. Es cierto, Deuteronomio dice, Jehová es un solo Dios. Y es cierto que no hay otro Dios, es un solo Dios. Pero ellos que querían proteger tanto la singularidad de Dios, que lo que propusieron realmente, en vez de explicar adecuadamente la doctrina de la Trinidad, lo que la deshonra por completo. La deshonra, no le hace honor a la Trinidad. Ellos enseñan que Dios se reveló en tres distintas maneras o modos. Y esta es la propuesta. La primera revelación de Dios fue como Padre, como el creador de todas las cosas. La segunda revelación fue que para efectuar la obra de la salvación, Él deja de revelarse como Padre para tomar forma o modo de Hijo. ¿Ven cómo están defendiendo la singularidad de Dios? Pero no les cabe en su cabeza que son tres personas. ¿Entiende? Luego la tercera revelación fue que cuando la obra del Hijo fue completada, entonces tomó forma o modo del Espíritu Santo. Por eso que para el sabelianista, la Trinidad son modos de la revelación de Dios. Y como vemos, hermano, esto deshonra por completo la doctrina de la Trinidad. Esta herejía aún hace influencia en los pensamientos de hoy. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se esmeran en tratar de explicar la Trinidad, pero usando analogías completamente inadecuadas. ¿Por qué? Es cierto que hay elementos que son trinos. Es cierto. Pero aunque quisiéramos usarlos de ejemplo para llevar nuestra mente a pensar en Trinidad, no lo explican adecuadamente. Estos son algunos ejemplos de analogías que se usan
Es un solo individuo, pero puede ser abuelo, padre e hijo a la vez. ¿Okay? ¿De qué manera está interpretando la Trinidad? En forma o modos. Porque sigue siendo un hombre en tres formas o modos. También, por ejemplo, la energía. La energía es fuente en sus tres formas. La energía puede ser luz, calor y puede ser fuerza. Sí, es trino, pero sigue siendo una sola cosa, energía. El agua es un producto en sus tres formas, hielo, líquido y vapor. Lo mismo. Son analogías que tratan de formas o modos y no explican la doctrina, sino revelan un pensamiento, hermanos, sabelianista. Nosotros entendemos, como dice Primera de Juan 5, del 7 al 8, que aquí se trata de tres personas, un Dios. Y esa es la doctrina de la Trinidad. La semana que viene vamos a continuar viendo más bien nuestra doctrina, nuestro entendimiento de lo que es la Trinidad para, hermano, evitar en estos errores que verdaderamente lo que hacen es deshonrar la doctrina y sobre todo la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Señor les bendiga.